En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No temas, rebaño mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyen y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla, porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón. Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a su señor, a que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto: si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estarían vigilando y no dejaría que se le metieran por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: Supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirle a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y embriagarse, el día menos pensado, a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Así que mucho se les da, al que mucho se le da, más se les exigirá mucho. Y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Así que estamos hoy reflexionando, ¿verdad?, con tiempo sobre las lecturas que vamos a escuchar el domingo. Yo creo que tanto el Padre Brian como yo vamos a optar por esta lectura que acabamos de hacer, que se llama la versión larga. Hay una versión que es la breve, que se utiliza a veces por razones pastorales, cuando hay una razón para que la misa se mantenga en tiempo, ¿verdad?, y no se prolongue mucho, pues hay algunas partes que se omiten, pero que no quitan de la esencia de lo que se está queriendo transmitir. Son más bien esas ilustraciones que Jesús utiliza para explicar unas situaciones importantes para sus discípulos. Fíjense que Jesús está hablando ya, preparando a sus discípulos, sabiendo que su misión en la tierra ya llega a su conclusión. Él está ya pronto a entregar su vida. Sabe que cuando llegue a Jerusalén, pues esa va a ser la culminación de su misión y de su tarea. Que fíjense ustedes que no dura mucho, porque sencillamente ya en pocos días, en apenas una semana, en lo que duran las festividades de la Pascua,
Él pues termina dando su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ahora bien, Él en esa preparación de sus discípulos, entre los cuales estamos nosotros contados, ¿verdad? Les indica que hay que estar siempre preparados para el encuentro con Dios. Porque se habla mucho de la venida de Cristo y sobre todo en los movimientos pentecostales y carismáticos está siempre esa tensión, ¿verdad? De la parusía, de la venida del Señor, la segunda venida. Pero esa venida, en verdad sabemos que se puede adelantar, porque muchas veces somos nosotros los que vamos al encuentro con el Señor. En el judaísmo, no todos los grupos judíos creían en la resurrección de los muertos. Muchos de ellos, por ejemplo los saduceos, creían que usted moría y se le enterraba y ahí quedó. Luego ya, en el final de los tiempos, después de muchos siglos o milenios, pues va a venir el día del juicio final y entonces los muertos resucitarían para presentarse a juicio, pero mientras tanto estaban ahí durmiendo. Jesús les hace claro que no es así, de manera que si el Señor no ha venido, no ha llegado, ¿verdad?, en su segunda venida, muchas veces somos nosotros los que nos adelantamos. Durante esta semana pasada, pues celebramos varios funerales. Mañana vamos a tener un funeral del papá de la que se encarga de los negocios de la parroquia, de Cindy, ¿verdad? Y así hay otros, muchos de ellos muy jóvenes, otros no tanto, con una vida larga como ya la ha tenido este señor del funeral de mañana. Pero también hay gente muy joven. He tenido que ir en días pasados y dentro de toda esa dinámica que me llevó por el camino del Calvario, ¿verdad?, con la caída, etcétera, fue dándole unción a una jovencita de unos 37 años, que era prácticamente, no he sabido de ella porque no era de esta parroquia, es de Eckhart, espero que sea, no sé si ya, pero estaban ya, los médicos ya le habían dicho a la familia claramente que era cuestión de horas. Y era muy joven, y así otros más. De manera que nosotros no tenemos, como decíamos el domingo, no tenemos comprada la seguridad de nuestra vida. Y tenemos que vivir preparados para el encuentro con el Señor. Ahí eso es lo que se refleja en la lectura del Evangelio de hoy. ¿Verdad? Hay que estar preparado. Él utiliza unas ilustraciones, ¿verdad?, unas especies de parábolas, unas símiles para presentarnos la urgencia de estar preparados. Porque vamos a tener que dar cuenta al Señor de nuestras vidas, de nuestra administración. Hay una parábola en que Él habla concretamente de este administrador. La parábola dice de este administrador que estaba frente al negocio de su amo, pero más bien para él ganar para sí, y no estaba siendo totalmente fiel al amo. Muchas veces nos envolvemos en cosas de la iglesia y el demonio nos seduce y terminamos trabajando para nosotros mismos. Hay gente que mete la mano en el cofre común. Fíjense que esa era una de las acusaciones que había contra Judas, porque era el que llevaba los dineros y sabían que él cogía de esos dineros que eran de la comunidad para sus cosas personales, y por ahí el demonio va siempre penetrando. Ahora bien, cada uno de nosotros tiene unas tareas y una misión que cumplir dentro de la comunidad, y tenemos que ser fieles al desempeño de esas funciones y de esas tareas, teniendo en cuenta que, como dice la lectura de hoy, al que más se le ha dado, más se le exigirá. De manera que cuando el Señor venga a juzgarnos nosotros, ¿verdad?, en juicio final, aquellos que hemos estado frente a las comunidades religiosas, los líderes religiosos, vamos a ser tratados con mayor severidad que quizás ustedes, el pueblo.
Porque si algunos estaban ya advertidos de lo que está de acuerdo a la palabra de Dios y de su voluntad, y de lo que no se debe hacer, somos nosotros. Pero ahora, cualquiera de nosotros falla. Muchos de nosotros nos llevamos de seducir por el demonio y también hace estrago en la vida de nosotros y hace estrago en la vida del pueblo. Hemos visto todos los escándalos que hemos visto en los últimos 20 años, ¿verdad? Que ha sido tremendo, sobre todo para la iglesia y lo que ha representado. Pero esa gente que se le ha dado mucho, dice, pero fíjense, se escapó, se murió antes tal y cual. No crea, se escaparía quizás de la justicia de este mundo, pero hay una justicia de la cual nosotros no nos escapamos. El Señor nos va a exigir severamente. Tú tenías una obligación, tú conocías perfectamente lo que implicaba esa obligación que el Señor te ha dado en la vida, cuál es tu rol, cuál es tu tarea, y tu obligación era cumplir con ella adecuadamente. Y no hay excusas válidas. No hay excusas válidas. ¿Cuántos de nosotros reconocemos que hemos recibido en la vida más de lo que en realidad nos merecemos? Ahora, ¿qué hemos hecho con esos dones que el Señor nos ha dado, con esas habilidades, con la posición y otras cosas más que hemos hecho a favor de los otros? ¿Lo hemos utilizado únicamente para nuestra propia satisfacción o hemos pensado en los demás? Y de ese juicio, ninguno de nosotros no se va a escapar. Así que ya lo dice, dichoso aquel que cuando su amo regrese, lo encuentre, ¿verdad?, vigilante. Dichoso aquel que cuando la muerte toca de manera imprevista a su puerta, esté preparado ya para marchar con el Señor. Cada uno de nosotros hemos tenido experiencias de distintos tipos, que muy bien de uno dice al final, dice, bueno, bien pudo haber sido este el fin de mi vida. Ahí hubiese quedado todo. ¿Estaba yo preparado para el encuentro con mi Señor o todavía yo tenía asignaturas que estaban pendientes? ¿Se acuerdan cuando estaban en la escuela, verdad? En el colegio. En Puerto Rico le llamamos colegio, en Latinoamérica a las escuelas privadas le llamamos colegios, ¿verdad? Aquí son colleges, son universidades, pero sobre todo en la escuela superior, que hay que cumplir con unas materias para poderse uno graduar. Pero hay gente que no puede graduarse porque tiene materias pendientes, tiene la oportunidad de, ¿verdad?, de cumplir con ese pendiente y graduarse. Pero la vida no es así. Si tenemos cosas pendientes y nos llega el final, el encuentro con el amo, pues vamos a tener que dar cuenta con lo que tenemos. Así que hay que vivir una vida siempre, cada día, como si dicen los santos, que como si fuera, debemos vivir cada día como si fuera el último día de nuestras vidas. Yo recuerdo, ¿verdad?, un testimonio. Eso fue hacen como 4, 6, como 8 años atrás, en la primera mandato del actual presidente, cuando se hizo tan fuerte, y en un momento fue hasta más fuerte que lo que está ahora, ¿verdad?, la persecución de la gente con documentos o no. Y había esta persona joven, que compartía con nosotros, ¿verdad?, en un grupo, que cada mañana se levantaba muy temprano e iba por cada uno de sus hijos, y él decía, yo no se lo decía a nadie, pero me estaba despidiendo de ellos por si acaso, porque no tenía garantía alguna de que en la tarde yo iba a estar regresando aquí. Podía estar en otro lado, ¿verdad? Hace unos 2 o 3 meses, un muchacho allá en Huntington, que ha vivido aquí, está por los 40, ha vivido aquí en Estados Unidos durante prácticamente casi toda su vida, tiene familia, etcétera, pues había tenido la suerte de que todos estos tiempos nunca había tenido ninguna dificultad, nunca.
y le dio con algo imprevisto, se distrajo y se cruzó una señal. La cosa es que había policía y se le fue detrás. Y el hombre pues en la casa esperando, no llegaba. Y cuando se enteraron estaba detenido en Indianápolis, ya prácticamente en el avión que le iba a llevar a su país de origen. Él no preveía nada de esa situación, lo menos que lo esperaba jamás. Ya se había acostumbrado mucho, ¿verdad?, a actuar con soltura y se iba por ahí, etcétera y tal y cual, pero no tomó precauciones. Así que siempre hay que vivir cada momento uno pensando en que podía ser el último. Gracias a Dios todo terminó bastante bien. Hubo intercesiones de un lado y de otro y regresó ya, está en Huntington y están ya en el proceso de conseguir sus papeles, pero las cosas no son fáciles. Y eso es una ilustración más que nos da la vida de la palabra de Dios. Porque podríamos parafrasear esta lectura utilizando como parábolas o como alegorías, como los ejemplos que da Jesús con la situación actual que nosotros estamos viviendo aquí, sobre todo si no tenemos una documentación estable, ¿verdad? Estamos en cierto riesgo y peligro. Nosotros vivimos con ese riesgo, lo asumimos, pero siempre debemos de estar pendientes a si mi situación es muy frágil, pues vamos a respetar las leyes de tránsito. Estoy en una fiesta. Oh, compadre, dese un traguito. No me voy a arriesgar. Porque si me detienen, pues me va a traer complicaciones. Inclusive un ciudadano aquí, ustedes saben que cualquiera que lo detienen, ya la multa son por embriaguez, ya inicialmente son $10,000. No estamos hablando de $1,000, ni de 10,000 centavos, $10,000 con todas las demás consecuencias. Y si usted, pues aparte de eso, tiene también su situación de identidad, pues bastante cuestionable, pues podemos acarrear muchos problemas. De manera que la palabra de Dios es actual y vigente. La podemos aplicar a cualquier situación de nuestra vida. Tenemos que estar preparados, sobre todo con la conciencia de que si somos cristianos, por el bautismo hemos recibido nosotros los dones del Espíritu Santo, y eso yo se los repito siempre se los repito, se los machaco en las confesiones. Tenemos en nuestro corazón el depósito de las gracias que necesitamos para vivir una vida correcta. ¿Y por qué nosotros caemos en tanta situación de pecado y vivimos de una manera que no es coherente con el Evangelio? No tenemos excusa. En nosotros están los dones del Espíritu Santo y Él nunca nos los retira, no importa lo pecaminosa que sea nuestra condición de vida en el momento. Todavía esos dones están ahí. Quiere decir que yo puedo volverme a ellos. Yo puedo, reconociendo mi pecado, mi responsabilidad por las cosas malas que suceden, que me han sucedido y que yo he provocado. Y eso es algo que es importante, que nosotros asumamos siempre la responsabilidad por nuestros pecados. No vayamos al confesionario, por ejemplo, tratando de excusar porque me da vergüenza con el padrecito, de excusar lo malo que yo hice. No. Usted no me se está confesando conmigo. Yo soy un intermediario, garantizándole que Dios le está oyendo. Pero es con Él, es ante Él. Y a Él no lo podemos engañar. Y si hicimos mal. Y yo me arrepiento por haber actuado mal. Y había hecho lo que yo sabía que no debí de haber realizado. Y Dios, mirando esa sinceridad en nuestro corazón, siempre está abierto a concedernos una otra oportunidad en nuestra vida. Él nunca nos niega una oportunidad. No importa las cosas malas que hayamos hecho. No importa cuánto nos hayamos enfangado. Él sigue siendo nuestro Padre y nos ama con amor incondicional. Fíjense aquella parábola mal llamada del hijo pródigo, ¿verdad? En que este padre está a la espera de ese hijo
torcido que se ha ido de la casa. Siempre añorando porque Él vuelva, oteando al horizonte, mirando a lo lejos, de una manera que solo el corazón de un padre o de una madre puede ver. Y a lo lejos ve aquella mancha, pero su corazón le dice, es tu hijo que ha regresado. Y Él no se pone a hacer lista de lo que hizo, lo que dejó de hacer, no. Dice que el padre, que asumimos que sea un hombre ya de bastante edad, Él se lanza corriendo a alcanzar a su hijo con los brazos abiertos. Y cuando llega Él lo abraza y lo aprieta y lo cubre de besos. No le pregunta qué hizo ni qué dejó de hacer, ni por qué te portaste tan mal y fuiste tan mal agradecido, o reproches de, vienes ahora porque estás fastidiado, ahora sí hay papá. Antes no había papá cuando las cosas te estaban bien. No. Todo lo contrario. Inmediatamente dio órdenes para que lo llevaran y él se pudiese limpiar, se pudiese cambiar, que le dieran ropa digna, etcétera, y que prepararan una fiesta. Así es como nos ama el Señor. Así es como nos ama el Señor. Pero cuando ven nosotros ese reconocimiento, yo sé que actué mal en contra de mi Padre y de Dios. Ya sé lo que voy a hacer, volveré a mi Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer, volver al Señor. Y Él nos va a dar la oportunidad de comenzar de nuevo. Ahora bien, esas oportunidades que nos da, no las desperdiciemos, ¿no? Porque con Dios no se puede abusar. Y a veces nosotros frecuentemente abusamos de la misericordia y del amor de Dios. Un indicio es cuando yo voy, por ejemplo, me acerco, sé que tengo que confesarme, pero a la primera los reconozco. Es lo mismo de la última vez. ¿Y qué has hecho durante ese tiempo? ¿Qué has hecho? Pues seguir haciendo lo malo que hiciste. Si tú sabes qué provoca en tu vida el alejarte de Dios, tú sabes que Él te da la oportunidad para regresar, pero tú tienes la obligación de tomar las medidas necesarias para apartarte de esa ocasión de pecado. Que si tú sabes que ir a este lugar te provoca complicaciones en tu vida, pues no vayas. Tener en el teléfono tantos sitios que son puro pecado. No hablemos de la pornografía. Hay tantas otras cosas que son tan banales. Esas benditas novelas tan famosas de Latinoamérica. Llegó un tiempo en que hasta la iglesia tuvo que ajustar los horarios de misa para dar tiempo a que la gente vieran a Betty la Fea. Eso fue una apoteosis en Latinoamérica. Y si había misa a la hora de Betty la Fea, la gente no iba a la iglesia. Tenían que organizar los novenarios de los difuntos para que le diera tiempo a la gente a rezar por el difunto, para ir a su casa y estar abierto entonces para ver la novela bendita. Y de todas, en cuanto a moralidad, no ha sido la más mala. Sí presentó una situación pues que capturó al público. Yo me recuerdo haber ido a una sala de emergencia en un hospital allá en mi tierra y era la hora de una novela y la estaban pasando por los televisores, sobre todo donde están los pacientes. Pero lo grande era, aquello no se movía. Prácticamente no llamaban a nadie. Y cuando usted miraba, estaban las enfermeras y hasta los mismos médicos viendo la novela. Si fuésemos así para las cosas del Señor, ¿verdad? Esas no nos seducen y no nos cautivan. Pero estas cosas muchas veces transmiten muchos antivalores que nosotros estamos apoyando, padres sobre todo, que
que estamos apoyando. Y a veces delante de nuestros hijos ya somos partidarios de un personaje o del otro. Y a veces nosotros mismos, sin darnos cuenta, dale, cáele encima. Y nos envolvemos. ¿Y qué testimonio estamos dando a los demás de qué cristianismo tú me hablas? ¿Cuáles son las películas que nosotros apoyamos? ¿Cuál es la programación de televisión que nosotros apoyamos en nuestros hogares como un hogar cristiano? ¿Qué regalos le damos a nuestros hijos? A mí yo creo, me recuerdo cuando pequeñito, allá lo que nos regalaban mucho eran los revólveres aquellos que fulminantes. Pum, 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 pum. Y allá para matar a los primos y matar a los amiguitos. Esa era parte de la fiesta. Y ese era un regalo de Navidad. Que si después con los años te acostumbrabas, se convertía en vez de ser de fulminante, un rollito, ¿verdad? Que tú lo comprabas en la tienda por 1 o 2 centavos, un rollo. Podían ser balas y matar a cualquiera. ¿Dónde lo aprendió? Así que tenemos que estar vigilantes. Y cuando el Señor nos habla en la palabra, dice que estemos vigilantes para dar cuenta delante del Señor. Así que hay mucho más sobre lo que podríamos reflexionar, pero pues lo vamos a dejar ahí. Porque hay muchas cosas más que hacer en la tarde. Sencillamente que vayan pendientes a eso. Recuérdense que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y estén listos para dar cuenta delante del Señor.